Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red, este encuentro de los domingos de 9:30 a 10 para compartir mano a mano con ustedes, junto al secretario general de la ONASPO, Daniel Baldassari, los temas importantes que tienen que ver con la mejora en calidad de vida de los adultos mayores. De todo el país, de norte a sur y de este a oeste, llegando a cada rinconcito, a cada hogar, a través de la red. Daniel Baldassari, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, me va bien. Acá, como siempre, en esta tarea que yo le doy mucha importancia, ¿verdad?, que es la de llegar con la información a todos los jubilados y pensionistas del país para plantear las novedades que hay, ir informando, y también ese derecho que tienen todos los jubilados y los pensionistas y los televidentes en general, la voz de la Organización de los Jubilados y Pensionistas, la ONASPO, que en este año cumple 30 años de existencia y que tanta importancia ha tenido en la vida y en los derechos de las personas. Para recapitular un poquito, porque claro, pasó una semana y la gente por ahí, si bien se ha informado, hay temas que ya han quedado resueltos. Lo del pago, por ejemplo, del ajuste de julio, sí, que se va a hacer en una vez, pero en dos, pero que además, bueno, ONASPO sigue esperando esa respuesta de que no sea descontado de enero. Sí, es bueno que todos los compañeros, en particular los que cobran la mínima, que tengan claro. La situación es la siguiente. Finalmente hemos logrado que saliera un decreto como el que nosotros habíamos solicitado, que era un decreto en el cual se estableciera de tal manera que eso no fuera un adelanto a cuenta, sino que fuera lo que realmente es, claro, que es agregarle a los 14.853 pesos, que es la jubilación y pensión mínima, los 244 pesos, es decir, el 0,05 de BPC. Una BPC tiene un valor que determina que eso es lo que determina esa cantidad, que fue lo que el gobierno resolvió. Entonces, como eso se incorporó y salió el decreto, que es una buena noticia que haya salido el decreto, que se fijó el nuevo valor de la jubilación y pensión mínima, sumando los 14.853 más el valor de ahora, y por lo tanto se emitió el decreto, que es lo que fija, es el instrumento formal, jurídico, no solamente para pagar, sino para establecer la jubilación mínima. Y la jubilación mínima, por lo tanto, queda como hasta ahora fijada en esos 15.000 y algo de pesos que se ha fijado el nuevo valor. Por lo tanto, de esta manera nos estamos asegurando, al haberse emitido ese decreto, de que no hay descuento, porque no se puede fijar ahora el valor de la mínima en 15.000 y algo de pesos y luego volver para atrás y luego de vuelta agregarle. No, cuando sale el decreto, que es lo que nosotros solicitábamos, ahora quedó firme esa situación. Se paga, como tú decías, los meses de julio y agosto con los haberes de agosto en los primeros días de septiembre. Ahí se va a pagar dos cuotas, porque en julio, la cuota de julio no estuvo en tiempo y forma y por lo tanto no estaba el decreto y no se pagó. Por lo tanto, resumiendo, decimos que con los haberes del mes de agosto se va a pagar dos cuotas, es decir, lo de julio y lo de agosto. Daniel, eso sin duda, ya la ONASPO lo ha dicho, no alcanza. No. Se esperaba otra cosa. Se esperaba otra cosa. Nosotros entendíamos que había que hacer un gesto, más que simbólico, había que hacer un gesto concreto, con una cantidad concreta que permitiera absorber a compañeros y compañeras jubilados y pensionistas que ganan la mínima, el poder disponer de algún dinero más para enfrentar esa nueva situación. Y como siempre hemos dicho, valoramos los 2.565 pesos de la canasta de invierno, que es algo reclamado por ONASPO durante mucho tiempo y que este año se logró. Pero eso es por una sola vez, claro, no es aumento de la jubilación ni de la pensión.
eso se gastó ya inmediatamente de haberse pagado porque la necesidad así lo determinaba. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos que esperábamos otra cosa, para que no sigan bajando el poder adquisitivo en general de las jubilaciones y pensiones y en particular de las jubilaciones y pensiones mínimas. Que ya venían, Daniel, con el año pasado una suba muy pequeña, una inflación además que está muy alta, ¿no? Y eso sin duda repercute después en todo. Sí, efectivamente, en general todas las jubilaciones y pensiones perdieron 1.8% de capacidad de compra. Ya se veía que en aquellos artículos de primera necesidad se venía planteando, digamos, limitaciones para acceder a los mismos. Eso ha continuado este año. El aumento de los combustibles hace que todo suba y esta modalidad de que todos los meses se esté ajustando lleva a que de repente en un mes donde aumentó el combustible, ahí se genera una producción. Esa producción entra en la cadena de distribución, luego va a los comercios lo ponen a la venta con los precios de costo que ha tenido con el combustible alto. Puede ser que de repente el mes que viene baja, ojalá sea así, pero ya aquella producción se hizo, tiene un costo y tiene un valor. Por lo tanto, es muy difícil para quien vive de ingresos tan pequeños, con pocas posibilidades de absorber ese tipo de cuestiones, poner precios internacionales para jubilaciones y pensiones y salarios y sueldos nacionales para muchos sectores que ganan ingresos bajos es complicado. Una pausa, Daniel, pero antes de la pausa vamos a estar continuando este ciclo de lo que son los candidatos que van a tener la lista de noviembre, donde, bueno, la instancia muy importante, donde la UNASPO una vez más, sin duda, va a estar su representante social nuevamente en el directorio. Habíamos comenzado con Mariana Lloveras la vez pasada, ahora le toca el turno a Estela Ovelar. Efectivamente, a la compañera Estela Ovelar, una compañera que ha sido también electa para ser candidata en la lista de UNASPO, para competir en la elección del 28 de noviembre, elección que, como todos sabemos, es una elección muy importante, participan muchos jubilados y pensionistas en el voto. Nosotros entendemos que es un instrumento que tenemos que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, es decir, que todos, salvo aquel que tenga algún tipo de impedimento, pero que va allá de la edad y qué sé yo, no nos dejemos excluir en el ejercicio de nuestros derechos. Por lo tanto, UNASPO llama a todos los jubilados y pensionistas a participar primero de la campaña electoral y luego, en el día de la elección, votando los candidatos de UNASPO, que son los que han venido luchando a lo largo de 30 años por lo que es los derechos y las reivindicaciones de los jubilados y los pensionistas. Escuchamos y vemos entonces a Estela Ovelar aquí en UNASPO TV. Seguimos junto a ustedes en UNASPO TV presentando en este ciclo a los candidatos que van a estar integrando esta lista encabezada por Sisto Amaro, que van a estar sin duda representando en noviembre a todos los jubilados y pensionistas y que va a salir sin duda de acá a la UNASPO una vez más el representante del directorio del Banco de Previsión Social, ese representante que ustedes recordarán, comenzó con Luis Alberto Colotuso, el maestro Fernández, Gesa Estari y 2 veces Sisto Amaro. Y bueno, yo creo que es importante, ya ha dado manifiesto, ¿no?, lo que ha sido esa representación social, cuánto ha mejorado y cuánto se ha podido ir encaminando la situación en cuanto a la calidad de vida de los adultos mayores. Hoy le toca el turno a Estela Ovelar. Estela Ovelar viene en representación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Estado. Estela, buenas mañanas, un gusto. Buenas mañanas, un gusto para mí también. Gracias por recibirnos en casa. ¿Cuándo y cómo te vinculás a UNASPO? Bueno, yo tuve la vinculación con UNASPO cuando UNASPO nace. ¿Por qué? Yo era funcionaria del Banco de Previsión Social, mi origen fue asignaciones familiares y después en el año 85 me llevaron prestada para lo que todo el mundo conoce como la Caja de Jubilaciones y ahí me quedé en la Secretaría General. Cuando empezó don Luis Alberto Colotuso,
me invitó a participar de su secretaría, a trabajar con él, porque yo ya tenía cierto conocimiento de las asociaciones de jubilados y pensionistas, porque había trabajado en el área de promoción social anteriormente. Así que empecé con don Luis Colotuso y ahí vimos nacer la ONASPO, ¿verdad? Primero era una red del interior y después la vimos nacer. Está de más casi que te diga que cuando uno ve nacer las organizaciones, las quiere como propias, sin apoderarse de ellas, porque las viste crecer. Claro, hoy en día ha cambiado mucho, está cambiando mucho todo, ¿no? Pero el tema del género, en aquella época, imagino, ¿no? Mujer y estando en una situación como esa, no era nada fácil tampoco. Totalmente, totalmente. Igual, don Luis Alberto Colotuso fue un visionario y un respetuoso de la mujer, y en su lista estaba integrada por mujeres. A la prueba está que fueron fundacionales de ONASPU, en las asociaciones de Tala, como Norma Duque, Brenda Mora, o sea, él sentía mucho respeto por la mujer. Pero es cierto, no había tantos espacios de militancia activa para la mujer. Después, al trabajar en la secretaría con él, tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Arturo Fernández, también trabajé con el profesor Gesastari, y bueno, y con el director Sisto Amaro estuve un periodo, hasta el 2016, que decidí jubilarme para poder hacer un poco más lo que yo tenía ganas de hacer. Uno mirando a cada uno de ustedes se da cuenta que atrás hay una historia de vínculo por la causa, ¿no? Que eso es sin duda un factor importante. Por eso remarcamos siempre lo social, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo no entendería, Remeseiro, el tema de, te podría decir hasta de la vida, si no luchamos, si no defendemos las políticas sociales. Y cuando digo políticas sociales, no estoy diciendo políticas partidarias ni gobiernos de turno. Digo políticas sociales en derechos, ¿verdad? Mantener los derechos. Hoy hay reivindicaciones también, pero avanzar en esos derechos. Tú recién me mencionabas el tema de la mujer. Si bien hemos tenido avances en el país a través de la mujer trabajadora, pero la equidad estamos lejos todavía. Y hoy la equidad de las mujeres viejas, ¿verdad?, de nuestras jubiladas y pensionistas, no se nota, porque las mujeres, principalmente mayores, como que les cuesta reclamar sobre sus derechos. Y son derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a la elección, el derecho a vivir libremente en sus pensamientos. Entonces hay cosas para hacer. Y en esta sociedad todavía la mujer gana menos, tiene trabajos más precarios, entonces eso después se ve reflejado en la edad adulta. No dejamos de ser mujeres cuando envejecemos. Operación Milagro, Plan Mirapitá, fueron logros importantes en todo Importantísimo. Este tiempo. Mira, Operación Milagro en aquel momento, que estaba el profesor Gesastari, yo estaba activa, y era como, algo titánico, no sabíamos qué iba a pasar. Se calculaba que iba a haber unos 10.000 personas que pudieran necesitar ser intervenidos de catarata. Recuerdo la primera reunión que se hizo al respecto y el profesor Stari me dice, ¿qué hacemos? Y dije, vamos para adelante. Y realmente fue un logro, importantísimo en la sociedad. El derecho a ver de nuestros viejos, y lo tenemos. Después con eso vino de la mano el Hogar Tarará, donde se van a restablecer una vez que están operados. En aquel momento había un convenio que también iban las madres de bebés prematuros del Pereira Rosell, entonces se hizo un intercambio de vida muy bueno. Estela, en un minutito, ¿por qué es tan importante la representación social y que nuevamente la UNASPO salga el representante social en el directorio del banco? Bueno, yo estoy convencida, si bien un sistema político en un país es necesario, pero la representación social no puede dejar de existir, como le decía al principio, más allá de la convicción política que tenga cada uno.
porque nosotros creemos que los derechos y las necesidades no tienen bandera política, ¿verdad? Yo no puedo, y nunca lo hicimos atendiendo en la Secretaría, qué piensa o qué vota cada uno. No, los derechos de nuestros adultos mayores, de nuestros jubilados y pensionistas, no tienen color, no tienen bandera política. Ya de por sí el banco está conformado por 4 directores políticos nombrados por el Ejecutivo del gobierno de turno. Está bien, nosotros consideramos que la organización social tiene que estar presente porque es lo que está más en contacto con la gente. Hoy la ONASPU, como hace muchos años, a través de todas las filiales de sus asociaciones de jubilados y pensionistas del país. Estela, muchas gracias. Por favor, un gusto. Segunda parte de ONASPU TV aquí en la red. Escuchamos recién a Estela Oberar. Daniel, uno mira la lista y ve gente que siempre estuvo vinculada al banco de una manera u otra, ¿no? Hay experiencia en esto. Mucha experiencia. Hay gente que integra la lista, además con variadas edades. Se une la experiencia mayor de uno con las nuevas incorporaciones. Tenemos una lista bien representativa de lo que es la Organización de Jubilados y Pensionistas, que es la ONASPO, que representa a su vez al conjunto de las asociaciones de todo el país, que esta lista no es que nadie la designó en particular, sino que es la voluntad de las asociaciones que, digamos, en una elección ejemplar, con un 98% de las asociaciones habilitadas para votar lo hicieron, y que con ese voto, digamos, se decidió la integración de la lista según lo que siempre se ha aplicado en nuestra organización, la ONASPU, y que eso hace que ONASPU sea una gran organización, muy potente, muy fuerte, que representa efectivamente por encima de todo a los jubilados y pensionistas, más allá de cómo piense cada uno en el plano ideológico, político general, político partidario, si cree en religiones, si no cree, ahí estamos, en ONASPU estamos todos. Una representación social que comenzó con Luis Colotuso, que uno imagina que va a ser aquella época, ¿no? Porque uno piensa, antes de esa representación social, uno se imagina cómo iban los reclamos al banco, ¿no? Era muy difícil. Se hacía mucho a través de los caudillos políticos, claro, del reparto de tarjetas para poderse jubilar. La caja se decía, ¿no? Sí, la caja de jubilación. Para obtener determinados reclamos. Claro. Es decir, todo se resolvía de otra manera. Es decir, yo creo que en ese sentido hemos avanzado enormemente en lo que tiene que ver con la gestión y el otorgamiento de los beneficios a los jubilados y pensionistas. Pero yo creo que esto hay que seguirlo porque falta. Todavía hay muchas cosas que hay que resolver. La ONASPU plantea su plataforma reivindicativa, su programa para plantarse frente a los jubilados y pensionistas. En la elección pasada yo recuerdo, Néstor, de que uno de los reclamos, de los compromisos que hicimos como ONASPU fue que, votando a nuestros candidatos, ONASPU se iba a ocupar de manera sostenida con el tema de la jubilación y pensión mínima. Y por esa razón es que ONASPU ha estado a lo largo de todos estos años batallando por la defensa de aquellos que ganan la mínima, independientemente de que siempre luchamos por los derechos de todos los jubilados y los pensionistas del BPS. Que como siempre lo decís tú, Daniel, de no haber sido esta lucha de lograr el ajuste de julio para las mínimas, estaríamos hablando de una mínima de ¿cuánto hoy en día? Y de 7.000 pesos. ¿Qué harían jubilados con esa plata? Claro, pero además fijar la mínima por decreto, como ahora, claro, que hasta que no conseguimos el decreto que se fija el valor mínimo de la prestación, no nos dimos paz. ¿Por qué? Porque eso también favorece a una persona que hoy gana 20, 22, 23, 24.000 pesos y que se iba a jubilar con 9.000, pero como existe la mínima, se jubila con 15.000 y algo de pesos. Entonces, no es solamente para los que ya están jubilados, tal cual, sino que es también para los que vienen de atrás, y que siempre hay que tener presente eso, porque tenemos que pensar en lo que es
el sistema de seguridad social, en la cual es como una permanente intergeneracional de solidaridad y que es lo que el sistema de seguridad social que nosotros queremos. Daniel, seguimos con el encuentro con los candidatos a suplente de esta lista. Momento ahora de Ariel Ferrari, que fue director por parte de los trabajadores en el Banco de Previsión Social mucho tiempo. También otra persona que tiene experiencia en el banco, ¿no? Sí, tiene mucha. Él ha estado como director de los trabajadores, ha seguido el tema, tiene una vasta experiencia nacional y también internacional en su participación en eventos donde se examina la seguridad social a nivel de todo el mundo, que es lo que pasa, y lo cual eso va haciendo de que nosotros, los uruguayos, vayamos teniendo un conocimiento de qué pasa en otras partes, cómo es, y poder tener los elementos que son necesarios para hacer toda esta actividad. Escuchamos y vemos a Ariel Ferrari entonces aquí en ONASPU TV. Continuamos con este ciclo de conocer a los candidatos que integran la lista que encabeza Sixto Amaro y que van a ser sin duda los que van a estar representando a los jubilados y los pensionistas en noviembre. Instancia muy importante donde se define un montón de cosas, donde una vez más estamos convencidos de que de acá, de la ONASPU, va a salir el representante en el directorio del Banco de Previsión Social como lo ha sido hasta ahora, ¿no? Luis Alberto Colotuso, Arturo Fernández, Gesa Astari y Sixto Amaro en 2 oportunidades, que sería la tercera esta. Y es un placer en este ciclo recibir a Ariel Ferrari, viejo conocido ya de todos por su vinculación al Banco de Previsión Social, con los trabajadores primero y ahora, bueno, en la Secretaría de Sixto Amaro. Ariel, buenas mañanas, un gusto en tenerte. Un gusto, Néstor, un saludo a toda la audiencia y bueno, aquí empezando esta campaña que sin duda va a ser intensa, pero convencido que va a reafirmar sin duda que una organización social representativa como es ONASPU sea la que ocupe, como hace 29 años, allá por el 7 de octubre del 92, con don Luis Colotuso, la representación de jubilados y pensionistas de tan importante instituto como es el BPS. Qué desafío, Ariel, ¿no? Ya conoces el sistema en cuanto a lo... Estabas vinculado a los trabajadores, pero este desafío de los jubilados también es otro, importante. Sí, sin duda. Es como la continuación, ¿no? Pensamos que sí, y con cosas importantes también en el sentido de que, bueno, yo tuve el privilegio de compartir directorio con don Arturo Fernández, con Gesa Astari y con Sixto Amaro. Compartí muchas actividades con don Luis Colotuso, pero él estuvo hasta el 14 de mayo del 2001, cuando ingresé yo, y similitud en que las asociaciones de ONASPU democráticamente eligieron de un colectivo importante de compañeros que queríamos integrar la lista y ser candidatos, a 6 compañeros que todos, compañeras y compañeros que todos tenemos muchos años de vinculación con la seguridad social, con el BPS, algunas de ellas funcionarias, otras militantes con responsabilidad hoy mismo en la ONASPU, otros que tuvimos la posibilidad de ser por más de una década. Nosotros tuvimos casi 13 años y medio en el directorio del BPS y creo que hay una experiencia acumulada que sin duda va a colaborar muy fuerte en lo que es un trabajo insustituible del ingreso del director a ese ámbito tan democrático, participativo como es la dirección de la seguridad social del BPS, pero que debe ser sustancialmente colectivo porque no se encierra dentro del edificio sede, no se encierra en el despacho del director, sino el contacto permanente con la gente debe ser parte del accionar. Y ahí tenemos las asociaciones de jubilados y pensionistas a lo largo y ancho del país con nuestra ONASPU, sin duda que son de las fortalezas que aseguran continuidad y eficiencia, un trabajo que no ha sido además tampoco corporativo, ¿no? Ariel, logros muchos obtenidos por la ONASPU, pero Operación Milagro, Plan Ibirapitá, la mejora en la entrega de las viviendas, en la construcción, ¿esos han sido los ejes fundamentales, Ariel?
Sin duda que lo han sido, ha sido además, como te decía, no ser corporativismo. Es decir, nos toca cada semana participar en un directorio que hay 60, 70 asuntos que hay que tomar partido por cada uno de ellos y se vota, dialogamos con todos, nos hemos de alguna forma ganado el respeto que más allá de la diferencia que podamos tener en visiones, en formas de concebir las cosas, la lealtad nos parece que es lo primero en el diálogo, en el que conozcan que eso es lo que pensamos más allá de las posiciones. Y ha llevado que muchas veces, aunque hay un histórico como anecdotario de que, bueno, los resultados, la mayoría de estos casi 30 años ha sido 5-2, trabajadores y jubilados por un lado, eso es una cuestión anecdotaria, pero creemos que la justicia de nuestro planteo ha permitido que muchas veces, como para hablar de un tema puntual, planteado más de una vez y que hemos ya saludado, cuando frente a la pandemia, la situación, resolvió el directorio, aprobó el Poder Ejecutivo que se diera una partida de invierno de los 2.500 pesos, o la vieja, no sé si tan vieja, pero ya histórico, consideración de que a los que menos tienen darles más y por lo tanto, de alguna forma, el ajuste de la jubilación mínima en cada 1 de julio de allá desde el 2006 ha permitido que más de 130.000 mejoren sus ingresos, aunque todavía es insuficiente. Esa es parte de un compromiso y de un accionar que ha tenido a veces respuestas positivas y otras veces son de las cosas que seguimos integrando a nuestra propuesta, a nuestra plataforma, porque es el camino que hay que continuar trabajando. Ariel, ¿por qué es tan importante que continúe en el directorio la representación social como lo ha sido hasta ahora? Bueno, yo creo que más allá, como primera cosa, es el mandato de la Constitución de la República, es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en las normas que hacen a la seguridad social, cuando uno de los principios es la participación a través de organizaciones sociales, pero dice algo más que es muy sustantivo, que sean representativas de los actores. Y creo que en ese sentido ONASPU, por el grado de organización, que es una organización nacional, es una organización permanente, no solamente que se encuentran a la hora de que hay elecciones, siempre en la defensa de los intereses de jubilados y pensionistas de nuestro país, creo que es de las principales razones que es importante que se mantenga esa representación. Por otro lado, es que la gente a partir de 1992 ha dejado de lado el desconocimiento. Todavía falta mucho para conocer en materia de seguridad social, pero los actores sociales, los tres, no solo jubilados y pensionistas, también empresarios y trabajadores, han permitido que no quedaran cerradas las cosas entre los 4 directores políticos y como cuando se discutió en 1967 la reforma de la Constitución que crea el BPS, en el Parlamento, el expresidente de Julio María Sanguinetti decía en aquel momento, como diputado que era y redactor de aquella Constitución, que bueno, para que la cosa pública no quedara encerrada solo a los partidos políticos, que hubieran organizaciones sociales que también tuvieran representantes en órganos de gobierno como es el BPS o como hay otros órganos de gobierno donde los actores sociales también participan. Y creo que eso es esencial, sostenerlo, mantenerlo, y por eso, bueno, en nuestra lista, sin duda, hará este trabajo en campaña, tratando de llegar a todo el país, pero con antecedentes de representatividad, de objetividad y de compromiso en forma permanente, y por eso, bueno, el llamado al apoyo a la lista de ONASPU. Ariel, muchas gracias, un gusto. Gracias a ustedes, un gusto. Bien, escuchamos a Ariel Ferrari, otro de los candidatos que integran la lista, en este caso suplentes, a lo que va a ser este acto tan importante en noviembre. Se recalca lo social, Daniel, ¿no? Y quiero este punto, me parece muy importante, ¿no? Porque siempre se ha dicho
que tiene que ser social, ¿no? Hoy hablabas tú de que ONASPU no le pregunta a nadie de qué partido es, ni qué religión profesa, ni nada. Lo social, estando allí, sigue siendo algo muy importante, porque además es un ejemplo, yo no sé si en otros países se da esto, ¿no? De que haya una integración social de esta manera, pero que además están los trabajadores, están los empresarios también, o sea que es lo más democrática posible, ¿no? Sí, claro. Es una participación de las organizaciones sociales, las personas, y es una concepción avanzada de lo que es la participación, lo que es la democracia, porque no es cuestión de que uno vota y por 5 años qué es lo que pasa, sino que cómo estamos allí participando en lo que son cosas tan importantes para las personas como es la seguridad social, no solamente jubilaciones y pensiones. Nuestra concesión de la seguridad social es jubilaciones y pensiones, aportes, estar dentro del BPS, pagar las contribuciones, pero también el de tener una política de seguridad social que sea mucho más amplia, inclusiva, para que sea una verdadera protección social. Es decir, que las personas, por ejemplo, hay pandemia, hay seguro de paro. Claro. Hay pandemia, hay asignación familiar. Hay pandemia, hay estructuras sanitarias para atender a las personas. Hay problemas con personas que en el trabajo tienen problemas, digamos, por el desarrollo mismo del trabajo. Bueno, hay pensiones por discapacidades. Se nace con una discapacidad, las familias tienen ayudas para ello. Es decir, una protección social integral de las personas desde que están en el vientre de la madre hasta que después que se muera. Ahora, es un camino ahí que hay que estar permanentemente a la gente haciéndole ver, ¿no? Porque claro, uno escucha a la gente que por ahí, el tema de la reforma, que no tenemos tiempo, ¿no? Que queda para la próxima, pero siempre se va, o cuando se habla de déficit, se va a lo que se paga, ¿no? Pero no se habla de todo sobre lo que vos decías, que es sin duda una seguridad social, es muy importante. Si bien es importante el pago de una pensión, lo otro que hablamos recién no tiene precio. La pandemia, que es algo que tanto daño nos ha hecho, que nos llevó más de 6.000 ciudadanos uruguayas, que tanto dolor nos ha causado y que todavía nos sigue causando daño, tiene su parte que yo creo que hay que tomarla en cuenta, que muestra la importancia que tiene estar siempre generando políticas, recursos, estructura para situaciones como esa. Y la mejor salud es aquella que hay continuidad en lo que tiene que ver con el control del desarrollo desde el punto de vista sanitario de todas las personas. Eso ha permitido que el Uruguay tenga una expectativa de vida importante, porque la gente puede acceder más que en otros países, lamentablemente, hay que tratar que sea en todos lados iguales, a lo que son, digamos, diagnósticos, procesos de control, vacunación, controlarse la presión, en fin, todo lo que... Bueno, eso ha posibilitado de que tenemos una expectativa de vida mayor. Claro, solamente eso no alcanza, porque además de que eso sea así, hay que tener política que cuando se sale de la etapa del trabajo y se va envejeciendo, hay un sistema de cuidados que, como tú sabes, ONASPU está permanentemente luchando, reclamando, tratando de que se continúe con esa política de cuidado. Tema sin duda que va a ser para los próximos encuentros, porque es un tema muy delicado ese, y que permanentemente se reciben consultas de gente que necesita, desde alguien que necesita un vaso de agua hasta quien me acompaña de repente a hacer un trámite, ¿no? Con el problema agregado de que la persona de repente hasta cierta edad, después de jubilado, de recibir una pensión, resulta que es autoválido. Claro. Pero en ese proceso final de esa mayor expectativa de vida empieza a perder ciertas posibilidades. Que es lógico. Y es bueno que haya un sistema que cubra eso. Claro. Un gusto, Daniel. Lo mismo. Nos encontramos el próximo domingo a las 9:30 aquí en la red para compartir más ONASPU TV. Que pasen bien, que tengan una buena semana.